Buenas tardes a todos, señor vicario general de la ciudad, presidente de del Cabildo, don Fernando Cruz Conde, presidente consiliario de Protagonistas en Córdoba, vicepresidente y miembros de la Caja Rural. Volvemos a agradecer su amabilidad para con esta Grupo Vox, nacionales y autonómicos, teniente alcalde Grupo Popular del Ayuntamiento de Córdoba, director de la Vox, bueno, amigos todos. Para mí es un regalo poder presentar a María Sangil. Oriunda de San Sebastián, realizó el bachiller en el Colegio Francés y estudios superiores en Salamanca con la licenciatura de Filología Bíblica Trilingüe. Desde 1995 hasta 2008 tuvo distintas responsabilidades en el ámbito público para servicio de la sociedad vasca y española. Actual directora del Observatorio SEU de Víctimas del Terrorismo, es sin duda nuestra mejor representante por quien estuvo en primera línea en los años de plomo en el País Vasco, siendo testigo del asesinato de Gregorio Ordóñez. Siempre estuvo defendiendo nuestro orden social fundamentado en la civilización cristiana, en el humanismo cristiano. Nuestro querido escritor y paisano Joaquín Pérez Asaustre, Premio Nacional Adonai de Poesía, escribió sobre ella a resultas de una situación en la Universidad de Santiago. María Sangil, con esa cualidad de buque insignia, con esa perfección de proa marmórea abriéndose camino entre los cielos. María Sangil, glacial pero de brasas, de granizo volcánico y nervudo, ha salido de Santiago de Compostela convertida en lo que ya era, mito y referencia, visión pétrea, exacta y femenina de lo que debe ser coraje democrático. Junto con Jaime Mayor Oreja, crea la plataforma NEOS como defensa del humanismo cristiano. Premio a la convivencia cívica del Foro Hermua, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro destacado del Foro Libertad y Alternativa. Además de conferencias, debates, mesas redondas, artículos, destacaremos su libro En la mitad de mi vida o su colaboración en el último libro de la Fundación Villacisneros junto con el SEU, titulado 50 años de terrorismo nacionalista. Ella quiere dar voz a la sociedad civil, ya que la vida, la verdad, la libertad y la dignidad de la persona están hoy en peligro, frente al proyecto totalitario y sectario de este gobierno. Decía el Papa Francisco en su catequesis del pasado día 10 de abril que la fortaleza es la virtud moral que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor y de hacer frente a las pruebas y las persecuciones, la más combativa de las virtudes. La virtud de la fortaleza tiene un doble desarrollo, continuaba el Santo Padre, pasivo, dirigido hacia el interior de nosotros mismos para vencer al miedo, la ansiedad, la angustia, la culpa, y activo para las dificultades que no nos esperábamos, los enemigos externos, las pruebas de la vida para luchar contra el desafío del mal en el mundo. Como termina el Papa Francisco, redescubramos entonces en el Evangelio la fortaleza de Jesús. Muchas son las virtudes de quien pudo ser y quedarse en profesora de latín. Yo me quedo con esta, su fortaleza. Adelante, María, con tu palabra. Que conste que yo le he dicho antes la presentación breve, porque al final... No, es medio folio, si estoy abrumada. Bueno, Luis, muchísimas gracias de verdad por semejante presentación y por las palabras del poeta, que todavía tengo que releérmelas porque no sé si he entendido bien todo lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí y muchísimas gracias a Marifé y a Carmen, a Caja Rural, por acogernos.
pero sobre todo a ellas dos por invitarme y por querer que yo forme parte de las jornadas de Católicos y Vida Pública. Para mí es un honor. Marifé cree que no, Marifé cree que me tiene como una peonza recorriéndome España, pero yo estoy encantada, de verdad. El sábado pasado tuve la inmensa suerte de estar en Alcalá, sábado por la tarde, y volvimos a casa a las 9 de la noche. Y yo volví a casa feliz, de verdad, porque me pareció un lujo poder estar con la gente de Alcalá, que es tan estupenda como ustedes, la gente de Córdoba, compartir con ellos esa jornada, y luego tuvimos la inmensa suerte de tener una homilía del obispo emérito de Alcalá. Bueno, yo casi me levanto y le aplaudo hasta que me di cuenta que estaba en la iglesia y dije que no puedo aplaudir, porque tuvimos, de verdad, no saben ustedes qué homilía nos dio el obispo emérito, fue espectacular. Entonces, a mí el estar en estas jornadas me llena de ilusión y de esperanza, de verdad, me parece que son unas jornadas en las que, bueno, los propagandistas nos sentimos unidos unos a otros y sentimos que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Y luego me encanta el título, Vivir, Compartir, Anunciar y Evangelizar, me parece que es algo que nos interpela a todos y cada uno de nosotros, y me llena, como les digo, de esperanza, y me volveré después porque no me puedo quedar a escuchar a los que vienen luego, porque como dice Carmen, es verdad que no paramos de hacer cosas y mañana tengo varias reuniones y me da pena porque escuchar a Jaume Vives siempre es un regalazo, pero bueno, ya le veré en YouTube. Como les digo yo, bueno, pues me voy llena de esperanza porque creo que estamos haciendo lo que nos corresponde y que cada vez somos, como nos decía el Papa Benedicto, somos más minorías creativas, es decir, somos cada vez, bueno, más creativos, más gente que nos unimos, que nos reunimos para hacer lo que nos corresponde, que es en el fondo evangelizar, porque no queremos diluirnos en el ambiente, no queremos pasar desapercibidos en la masa a críticas, sino que queremos llevar luz y decir que se puede hacer y que puede haber un mundo que es mucho mejor. Y es verdad que yo creo que en este clima de, pues eso, de desistimiento, de no sé, lo contrario, optimismo, de pesimismo, de frustración, de pocas ganas, bueno, pues estar en jornadas de este tipo nos da las ganas de seguir adelante, de no dejarnos arrastrar por el desánimo, sino de querer, bueno, pues estar optimistas y hacer frente a esta sociedad absolutamente relativista, nihilista y egoísta en la que nos quieren, bueno, pues llevar a todos y que sea la continuidad. Yo no les voy a decir que esto sea fácil. Es verdad que nos tocan tiempos complicados, nos tocan tiempos adversos, no estamos de moda, los católicos no estamos nada de moda, no está de moda hablar de Dios, no está de moda el vestido de negro con un clériman, pero bueno, yo siempre pienso, cuando me entra un poco el desánimo y pienso, qué difícil es esto, no vamos a conseguir cambiar la sociedad. Bueno, hace 2000 años mandaron a 12 a evangelizar el mundo y no lo hicieron tan mal. Nosotros en el fondo somos muy afortunados porque vivimos en una sociedad en la que podemos ir a misa todos los días, podemos hacer jornadas de católicos y vida pública, tenemos muchos cristianos y muchos misioneros que en otras partes del mundo se juegan la vida por hablar de Dios y por poder ir a misa. Entonces nosotros en el fondo somos enormemente afortunados y tenemos que aprovechar esa suerte que tenemos de vivir en la sociedad en la que vivimos, en la que es verdad que, como les digo, no estamos de moda, pero conseguimos poco a poco ir alzando la voz. Y luego me parece que también tenemos que agarrarnos a que hay brotes verdes, hay síntomas en esta sociedad que estamos despertando poco a poco. Es verdad que esto es poquito a poquito, pero es así, vamos sembrando y ya vendrán otros que recogerán. Nosotros somos como ese granito de mostaza que al final se convierte en ese gran árbol donde anidan los pájaros. Bueno, pues esa es un poco nuestra misión. Y hay brotes verdes, y muchos brotes verdes vienen de la CDP, queda muy feo que yo como propagandista, porque ya soy propagandista y estoy muy contenta de decirlo, ponga en valor lo que hace la CDP, pero lo decía ahora Carmen, lo del concierto de resurrección, bueno, ya es el segundo año y nos parece que es algo tan normal. Yo estaba el otro día en el concierto con mi marido y se acercó una inglesa y me preguntó, claro, mi inglés es nefasto, y yo enseguida agarré a mi marido y le dije, explícaselo tú porque yo quiero que lo entienda bien. Entonces mi marido le empezó a explicar que estábamos cantando y bailando y riéndonos porque estábamos celebrando que el Señor había resucitado. Claro, los ojos de la inglesa, no se pueden ustedes imaginar. Entonces ella iba con su hijo, que tendría 12 años, y le explicaba a su hijo, ella en inglés, que están celebrando que el Señor ha resucitado. Yo no sé si ese niño había oído alguna vez que se celebraba la resurrección del Señor, pero estoy segura que esta mujer, allá donde viva, que no tengo ni idea, ha contado que se encontró en las Cibeles un sábado a las 6 de la tarde a 70.000 personas cantando y bailando felices porque el Señor había resucitado. Bueno, eso
no era una cosa normal hasta hace 2 años, en la que, bueno, Alfonso Guión de Mendoza, Carmen Fernández la Cigoña decidieron que teníamos que celebrar lo más grande que ocurre para nosotros los católicos, y eso creo que es algo que tenemos que poner mucho en valor. Me parece importantísimo el periódico El Debate, y mañana tendrán ustedes aquí a Luis Ventoso, pero que los católicos por la mañana tengamos un periódico en el que nos sentimos reflejados, que nos cuenta bien las cosas, que no nos quiere ideologizar, que no son políticamente correctos. Bueno, pues eso para muchos de nosotros también es una ventana de oxígeno fantástica. Las jornadas de católicos, como les digo, el Congreso de Católicos y Vida Pública que se hace todos los años en la CDP, que están ustedes invitados 15, 16, 17 de noviembre. Bueno, es muy importante, y luego hay cosas de los laicos para los laicos, como ese Emaús, como ese FETA, como ese amor conyugal, que denota que hay una sed de la sociedad que está buscando por los caminos habituales, pero también por caminos distintos, porque por eso el Señor hace las cosas como las hace. Hoy la gente no se hace franciscano, ni dominico, ni se hacen monjas clarisas. Hoy la gente va a Emaús, va a FETA, y al son de jacuna le cantamos al Señor. Entonces yo, todo eso creo que son motivos de esperanza, y me parece fantástico que eso lo pongamos en valor y que nos lo repitamos continuamente en esos momentos un poco de desolación, de pesimismo, que creemos que estamos tres y el del tambor y que nos van a ganar. Bueno, pues no nos van a ganar, porque al final también contamos con la ayuda del de arriba, que esa es inestimable, con lo cual ganamos seguro. Es verdad que sus tiempos y los nuestros no son los mismos, que nosotros querríamos que esto cambiara mucho más rápido y a la velocidad que nosotros queremos, pero si es así, es porque tiene que ser así. Entonces, nosotros solo somos instrumentos para intentar que las cosas cambien cuanto antes, que será cuando Él quiera. Entonces, a mí me parece que estas jornadas, sobre todo, son un motivo de ilusión, de esperanza y de alegría para que podamos vivir, compartir, anunciar y evangelizar. Bueno, se ha dicho, yo he estado durante 20 años en política y han sido 20 años muy fructíferos, y yo he sido una mujer que me he sentido muy realizada y he estado encantada de hacer las cosas que hice. Y he sacado sobre todo 3 enseñanzas que me valen para la vida y que yo, bueno, acostumbro a compartir porque me parece que son, bueno, pues para mí son interesantes. Yo, sobre todo en política, he aprendido que uno tiene que ser coherente y honesto con uno mismo. Es decir, si tú crees algo, lo tienes que defender, aunque el momento sea adverso, aunque la situación no sea la más cómoda ni la más propicia, pero uno tiene que poder mirarse al espejo por las mañanas porque ha defendido aquello en lo que cree. Claro, yo tuve la inmensa suerte de trabajar con una persona que para mí, bueno, era ejemplar en muchos aspectos. No porque luego lo mataran, que eso también, si encima te matan, hace que tu figura se engrandezca mucho más, pero Gregorio Ordóñez, al que, bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de conocer, era un hombre absolutamente honesto, era un hombre muy valiente, era un hombre que en los años 90 consiguió despertar conciencias de mucha gente en el País Vasco, es decir, ser del PP en los años 90 en San Sebastián, les garantizo que no era lo más fácil, pero él eligió el camino más complicado. ¿Por qué? Porque se sentía profundamente vasco, profundamente español, a pesar de haber nacido en Venezuela. Él esas tonterías no las tenía en cuenta, y era un hombre que entendía la política como servicio público, y tenía muy claro que su trabajo y su misión era trabajar para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, para intentar vivir en una sociedad mejor, siempre desde unos principios, vamos, basados en el humanismo cristiano, porque otra de las cosas que Gregorio no escondía jamás era su fe. Es verdad que quizá en los años 90 eso, bueno, pues no llamaba tanto la atención, pero mirándolo desde la perspectiva todavía pone más en valor su figura, y nos enseña a muchos que la coherencia y la honestidad de uno mismo en la vida política, la vida pública, la vida personal es absolutamente fundamental. Y luego también aprendí, y me lo enseñó también él, que en la vida hay que ser un poco rebelde, que en la vida uno tiene derecho a reivindicar el espacio que le corresponde, que no tenemos por qué dejarnos llevar por las mareas de lo que sea moda en ese momento, que uno tiene que buscar su hueco y alzar la voz. Como decía Quintiliano, hay que hacer suaviter in re, suaviter in modo, fortiter in re, es decir, vamos a hacerlo de una forma civilizada, una forma educada, pero no nos dejemos avasallar. No dejemos que lo que parece mayoría, bueno, pueda con las minorías. Yo creo que nosotros tenemos que ocupar nuestro espacio, y si para eso tenemos que alzar la voz un poquito, bueno, pues alcemos la voz, hagámonos presentes, porque yo creo que la rebeldía bien entendida en la defensa de determinadas cosas, y desde luego de nuestra fe católica, me parece que es absolutamente fundamental, porque si no, entre que nos quieren callar y nosotros dejamos que nos acallen, ganan 2 veces. Entonces yo les animo también a que seamos todos un poquito rebeldes para defender aquello en lo que creemos. Y luego, siendo uno coherente y siendo uno un poquito rebelde,
no tiene más remedio que decir siempre la verdad. Es decir, la verdad es algo que también nos interpela a muchos de nosotros. Vivimos en una sociedad en la que la mentira se ha hecho norma. Tenemos un presidente de gobierno, bueno, que no miente, que cambia de opinión. Pero no me digan que no es bastante curioso que asumamos que la gente mienta y que eso no tenga ningún tipo de reprimenda, no voy a decir castigo, que me parece mucho, porque bueno, luego el castigo moral de cada cual, pero, hombre, que mentir siempre nos han enseñado que es muy feo y ahora estamos acostumbrados a que la gente mienta y no pasa nada. Entonces, yo creo que nosotros, los católicos, tenemos también una cierta obligación moral de defender la verdad, a pesar de los pesares y contra viento y marea. En el País Vasco era complicado hablar de terrorismo, hablar de víctimas, hablar de sufrimiento, hablar de falta de libertad, porque nos querían hablar del conflicto, nos querían hablar, bueno, pues de la reconciliación, de que aquí todos hemos sufrido, y había que alzar la voz y decir, perdón, aquí no todos hemos sufrido, aquí unos han puesto la nuca y otros han cogido una pistola y han matado, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y en esta sociedad, que como les decía antes es absolutamente relativista, egoísta y nihilista, bueno, pues nos hablan de derecho a la autodeterminación de género, para no hablar de cambio de sexo, nos hablan del fin del embarazo, de cómo es la interrupción del embarazo, que es abortar, del fin digno de la vida, que es la eutanasia, es decir, tenemos una cultura de la muerte, y creo que a las cosas, por muy duras que suenen, hay que llamarlas por su nombre, porque nuestro lenguaje es absolutamente rico, y yo creo que hay que decir las cosas como son, y hay que denunciarlo y hay que decirlo, y entonces, a quienes decimos la verdad, nos quieren cancelar, y nos quieren marginar, y nos quieren tener acallados, porque les resultamos molestos, les resultamos incómodos, y sin embargo, bueno, pues yo creo que eso es otro acicate más que tiene que hacer que nosotros, y en este caso sobre todo los católicos, digamos las cosas que creemos, las cosas que sentimos y lo que pensamos. Y una de las verdades que a mí me parece que hay que enarbolar es que hemos apartado a Dios de nuestra vida. Llevamos años viviendo como si Dios no existiera, que yo no digo que sea obligatorio que todo el mundo tenga que creer en Dios, bueno, pues ellos se lo pierden, yo creo que eso es una gracia y que, bueno, pues los que la tenemos no hacemos más que dar gracias a Dios por tener esa gracia, pero lo que no podemos es vivir sin el sentido trascendental de la vida, sin perder las referencias que nos ha marcado durante muchos años el humanismo cristiano. Me parece absolutamente fundamental, porque si no, vivimos en el caos y en el desorden en el que estamos inmersos. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios, porque vivimos como si Él no existiera. Pero no solamente vivimos como si Él no existiera, sino que hemos admitido como bueno que no podemos hablar de Dios, que en la política no se habla de Dios. Si ustedes escuchan a los políticos norteamericanos, terminan con un Dios os bendiga y ahí todo el mundo aplaude y todo el mundo se queda tan contento. Bueno, aquí no oímos a un político decir que Dios les bendiga, vamos, es que es anatema, es que es una cosa que no se concibe. Bueno, ¿dónde están los tratados políticos en los que se hablaba de Dios? ¿O dónde están los padres de la formación de Europa, que eran, bueno, católicos, confesos, y hacían alarde de su fe católica, y a la hora de, bueno, de hacer la Europa comunitaria tenían a Dios presente? Bueno, la bandera europea tiene 12 estrellas, pero no porque hubiera 12 miembros, son las estrellas de la Inmaculada Concepción. Pero eso también se lo cuentas a alguien, dice que no, hombre, que no tienes ni idea, que es que eran 12 miembros. Dices, y pues vamos a tener que discutir por qué tenemos las banderas, porque es que además la gente es muy cerril y cuando no quieren ver algo, no lo quieren ver. Entonces, ¿dónde ha quedado todo eso? Nosotros también nos hemos apartado un poco de la defensa de la fe católica, por no incomodar, por no molestar, por no incordiar. Bueno, pues queremos ser tan extremadamente pulcros y tan extremadamente como delicados con aquellos que no creen, que nosotros hemos dado un paso atrás y creemos que nuestra fe la tenemos que defender de puertas adentro de nuestras casas y de nuestras iglesias, y yo creo que no, que la fe la tenemos que defender. Antes no sé quién comentaba que hoy hay un partido del Madrid, yo soy poco futbolera, como se ve, bueno, los del Madrid gritan a todo el rato, y hablan de su afición al fútbol y no tienen... Bueno, pues nosotros, que no digo yo que vayamos por la calle gritando, pero no nos avergoncemos, al revés, alcemos la voz, porque... Les pongo un ejemplo. ¿En cuántos colegios ahora mismo en Cuaresma los niños dejan de comer carne? En ninguno. Pero ¿en cuántos colegios empiezan a poner menús adecuados para los que tienen una fe islamista? Muchos, y entonces no se puede poner cerdo, que estábamos antes. Que nosotros estábamos antes, que a mí me parece muy bien que los que han llegado después puedan también tener sus derechos, pero que tú no puedas pedir en el colegio que los viernes de Cuaresma quiten la carne, porque colegios católicos, que no estoy diciendo tampoco los colegios públicos, no soy tan ilusa.
Bueno, pero sin embargo nos plegamos a demandas de otras religiones que no tienen nada que ver con nosotros, porque nosotros nos pasamos de pulcros, de delicados y de querer no invadir el terreno de los demás. Y yo creo que, bueno, pues que al revés, que a nosotros nos toca volver a enarbolar la bandera de nuestra fe, volver a decir que nosotros creemos que hay una sociedad mejor y que los principios que emanan del humanismo cristiano, que son los que han cimentado la sociedad occidental hasta nuestros días, son los que tienen que seguir valiendo. Que hemos invertido la pirámide de valores, y esa pirámide de valores absolutamente invertida, donde tenemos un gobierno de la mentira, un gobierno de la muerte, donde la familia no importa, donde no se pone en valor nada, bueno, pues así no podemos ir bien. Entonces nosotros somos ya... Bueno, pues tenemos una edad en la que ya estamos amortizados, pero tenemos que pensar que detrás nuestro vienen nuestros hijos y nuestros nietos, y tenemos con ellos la obligación de dejarles una sociedad por lo menos igual de buena que la que recibimos, con los mismos principios y con los mismos valores. Yo el otro día me acuerdo que comentaba con una amiga mía, y yo fui a un colegio laico. Bueno, lo acaba de decir Luis. Yo fui al colegio francés. Y todas mis amigas iban a colegios de monjas. Y yo era como la rara, porque claro, que ¿cómo que no vas a un colegio de monjas? Era un poco la rara. Bueno, ahora es al revés. Ahora los raros son los niños que tienen una familia unida, que van los domingos a misa, que viven en la fe. Entonces, bueno, si hace, no voy a decir la edad que tengo, bueno, sí da igual, hace 45 años, lo habitual era lo otro, bueno, pues el trabajo que nosotros tenemos es volver a revertir esa situación y dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una sociedad, como digo, en que los principios del humanismo cristiano sean los que guíen nuestra vida. El otro día, leyendo una cosa de la Asociación Católica de Propagandistas, me encontré con una frase del padre Ángel Ayala que me gustó muchísimo y que es con la que voy a terminar. Y el padre Ángel decía que tenemos que rechazar cualquier posición de comodidad y de pesimismo. Y me encantó que uniera el pesimismo y la comodidad, porque es verdad, no podemos estar cómodos y no tenemos derecho a ser pesimistas. Tenemos la obligación de ser católicos felices, sabiendo lo que hay, pero con esperanza. Entonces, frente al pesimismo y a la comodidad, yo creo que el esfuerzo y la esperanza también son cosas que seguro que al padre Ayala le hubieran encantado. Y como creo que ahora hay preguntas y yo me tengo que coger un tren, aquí lo dejo y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María. Que el botón de no se ve. Aquí. Lo he tenido que... Igual que el vicario. Tiene truco. Igual que el vicario. Bueno, como ha dicho María, ella quiere abrir esa exposición suya y se abre un turno de preguntas para todos aquellos que quieran intervenir. Bueno, yo por romper el hielo, mientras... Yo hay una... Bueno, es que la evangelización a la que estamos llamados los cristianos, los católicos, es tan importante en este mundo porque yo creo que si no damos ese paso adelante, todos los principios naturales de la vida es que se están perdiendo, no solamente, no, ya digo, ideología, tú te referías antes el principio de la vida, el principio de la familia, el respeto a los mayores, incluso algo que ahora estoy viendo que la Iglesia está defendiendo mucho, que es la defensa del mundo natural, que se llama medio ambiente por los ecologistas, pero ¿y usted? Es que eso ya lo estaba defendiendo, lo estábamos defendiendo nosotros, ¿no? Yo sí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que además de la evangelización se puede realizar algún otro tipo de actividad social o de colectivo que nos podamos llegar a más personas? Bueno, yo creo que en eso estamos, en intentar llegar... Ya está, es que no veo si está rojo o no. Yo creo que, bueno, cada uno de nosotros tiene que saber
lo que está haciendo. O sea, yo creo que al final esto empieza por un examen personal, un examen de conciencia, decir, oye, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Nunca haremos lo suficiente, yo soy la primera que tengo clarísimo que todavía queda mucho. Pero yo creo que el cambio social empieza porque cada uno de nosotros cambiemos. Una vez le preguntaron a la madre de Teresa de Calcuta, le preguntó un periodista así como con muy... ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Católica para llegar a más gente? ¿En qué tiene que cambiar? Y la madre Teresa le dijo, tenemos que empezar cambiando usted y yo. Y es verdad, tenemos que empezar cambiando cada uno de nosotros para conseguir hacer mejor las cosas. Y yo creo que si cada uno de nosotros somos conscientes de qué hacemos en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito profesional, en todos nuestros ámbitos, si somos un ejemplo de lo que creemos que tenemos que ser, bueno, pues la sociedad empezará a cambiar. Porque, bueno, no sé, pero si la gente nos ve felices, nos ve contentos, ve que somos buenas personas, ve que actuamos siempre buscando el bien del otro, a lo mejor piensan, oye, ¿y este por qué es así? Y resulta que como la señora del concierto dice, ¿cómo que el Señor ha resucitado? ¿Pero qué Señor? Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y empiezan a conocer una realidad que no conocen. Pero si nosotros no lo hacemos público, si no lo hacemos evidente, si no lo pregonamos, sin un altavoz, pero si no reflejamos eso que queremos vivir, pues el de enfrente, que no ha tenido la suerte de conocerlo, no lo va a conocer. Entonces, cada uno de nosotros somos un testimonio del Señor. Yo no sé si lo puedo decir así, a lo mejor los curas luego me dicen que... Pero creo que tenemos que dar ese testimonio y ser un ejemplo de esas cosas, que nos va a costar muchísimo, que tenemos todo a contracorriente. Ustedes tendrán hijos y nietos. Yo tengo un hijo de 27 y una hija de 25, que son fantásticos, pero me dicen cada cosa. Y es verdad, porque el entorno y el ambiente en el que viven puede mucho más que lo que les hayamos dicho su padre y yo. Entonces hay que pelear las 24 horas del día, y ya con 25 y 27 años es muy difícil pelear con ellos, pero es una tarea que yo pensaba que una vez que ya los tienes encaminados a la universidad, no, que esto no se acaba, porque es que al final están mucho más contaminados que cuando tenían 16 años. Y entonces esa contaminación, un día el cardenal Sara vino también creo que a una jornada de católicos y vida pública, al congreso, perdón, y nos habló de la pecera y nos decía, vivimos en una pecera y nosotros alimentamos muy bien a nuestros peces, pero no nos damos cuenta que el agua de la pecera está infectada y está sucia. Y entonces, por mucho que tú alimentes a tu pez con lo mejor que hay, que le des todos los días de comer, que lo tengas cuidadísimo, vive en la pecera y termina contaminado. Y vivimos en la pecera, porque la pecera es la sociedad y está absolutamente contaminada. Entonces, nuestra labor, además de dar de comer bien a los peces, es intentar limpiar esa pecera. Entonces, por eso a mí me encantan las jornadas de católicos, porque cada vez somos más, porque esas minorías creativas cada vez estamos más animadas, tenemos más fuerza, nos sentimos, bueno, pues más unidos unos a otros, porque si no también uno de vez en cuando se siente muy solo. Yo voy a misa en San Sebastián y es la desolación, porque estamos 7 y no les cuento la media de edad. Yo voy a misa en Madrid y salgo con el corazón de verdad rebosante, porque es que no cabemos, es que hay veces que el domingo, y yo vivo en una parroquia que tampoco se crean ustedes que es la famosa de Caná, que no, que está perdida por ahí. Bueno, hay veces que me tengo que quedar de pie y yo pienso, esto es lo que tenemos que hacer, esto es maravilloso. Claro, primero en Madrid es más fácil. Luego hay tierras de misión como es Cataluña y el País Vasco, donde bueno, pues han cambiado la religión por la política. Ahí va a costar mucho más, pero tenemos que saber que nuestra tarea y nuestra labor es vivir, compartir, anunciar y evangelizar. Y es que no me digan que esto no les interpela. Yo es que me lo voy a poner en el despacho, porque de verdad me parece que es fantástico. O sea, que les doy la enhorabuena. En Alcalá también era el mismo. Está muy bien traído. ¿Alguna pregunta más? Los tengo. Don Fernando. Don Fernando, hágame fácil, ¿eh? Hágame fácil. Ah, pues vamos fatal. Vamos a ver, en los años 70, en la famosa asamblea de los obispos y el clero, llegaron a pedir perdón por la actuación de la Iglesia en la guerra y la posguerra. ¿No debería la Iglesia pedir perdón por su actuación en los años de plomo en el País Vasco?
Pues fíjese, don Fernando, la Iglesia del País Vasco, que no la Iglesia vasca, porque me paso la vida diciendo que a ver por qué hemos asumido que hay Iglesia vasca, pero si la Iglesia es universal, no hay Iglesia andaluza, no hay Iglesia de Castilla-La Mancha, pero hay Iglesia vasca, porque los vascos también tenemos Iglesia propia. Pues no. Durante muchos años, es verdad, y bueno, y eso hizo que muchos de nosotros pues, nos alejáramos un poco de la fe, porque es verdad que los curas eran más políticos que curas, y nosotros queríamos oír hablar de Dios y no de los asesinos, ni del proyecto político, ni que les ampararan en las sacristías, ni que les guardaran los carteles en la parte de abajo de las iglesias, porque ahí se guardaban todos los carteles de las manifestaciones, de que habitualmente había todas las semanas. Como no tenían dónde guardar, bueno, pues se guardaba todos los locales de la parroquia. ¿Qué mejor sitio que guardar las fotos de los asesinos que en el local de la parroquia? Y para muchos de nosotros aquello fue muy duro. Yo ya lo he contado 1000 veces. Yo me fui a hablar con el obispo Setién, porque yo entendía que el obispo Setién no era consciente de la realidad que vivíamos muchos feligreses que no éramos nacionalistas, que vivíamos escoltados, perseguidos, asesinados, extorsionados. Bueno, me fui a hablar con él, no me sirvió para nada. Es verdad que no me sentí muy acogida por mi obispo, pero bueno, aquello es un episodio que pasó y tampoco hay que recordarlo más, porque como el señor hace muy bien las cosas, luego vino Munilla, bueno, Monseñor Munilla. Y Monseñor Munilla pidió perdón. Una de las fantásticas actuaciones que tuvo fue decir que él creía que sus compañeros durante años no habían estado a la altura de las circunstancias, porque es verdad que esto de que no hubiera curas para que pudiéramos hacer funerales era durísimo, ¿eh? No se pueden ustedes imaginar lo que es ir, bueno, pues a pedir una misa al año del asesinato de Gregorio Ordóñez y que te dijera el cura que es que no hacía funerales políticos. Acabamos haciendo las misas funeral anuales en un convento de monjas porque no encontrábamos parroquia. Y eso, añadido a todo lo que pasábamos, para quienes teníamos fe, era una sensación de soledad y abandono durísima. Bueno, pues porque la Iglesia del País Vasco se politizó muchísimo y esa es una de las causas de que ahora mismo haya tan poca fe. O sea, en el País Vasco la fe brilla por su ausencia, es decir, es una sociedad, vamos, absolutamente laica. Hay una anécdota que cuentan que vinieron unos misioneros a vivir en la punta de un monte de la Guipúzcoa profunda y que uno de ellos se puso a pasear un día y se encontró pues al típico casero y que le empezó a preguntar cosas y tal. Le dijo, ¿y usted es católico? Y le dijo, ¿pero cómo no voy a ser católico si soy vasco? Y se volvió el misionero encantado a la casa que habían alquilado en la punta del monte y al cabo de más días bajó al pueblo y se encontró a unos chicos jugando en el frontón y nada, se puso a hablar con ellos y tal igual y les preguntó, ¿sois católicos? Y dijo, ¿pero cómo vamos a ser católicos? Que somos vascos. Claro, y esto que es como una especie de butad, es verdad. O sea, antes en el País Vasco todo el mundo era católico, era una comunidad, bueno, hemos exportado misioneros, hemos sido ejemplo. Bueno, ahora es una cosa absolutamente, bueno, pues ser de derechas y católico en el País Vasco ya es rizar el rizo. Alguno queda. Pero bueno, tenemos más trabajo en el País Vasco que en Córdoba, pero tenemos que seguir trabajando. No nos queda otra. Y bueno, pues es verdad. Tuvimos los obispos que tuvimos en Guipúzcoa y en San Sebastián, y luego tuvimos a Munilla. Ya no le tenemos, pero ha dejado una magnífica herencia y bueno, pues se la ha sembrado muchísimo y habrá que seguir recogiendo lo que Monseñor Munilla sembró. ¿Alguna otra? Me tienen que preguntar, porque si no me van a decir que no me pagan el viaje. La señora. Claro, no te llevamos más y quiero ir a las siguientes. ¿No cree usted que también los políticos cristianos católicos que están en activo, que están en el Congreso, en algún momento también tienen que dar testimonio de su fe? Lo mismo que ha dicho usted al principio, que no se puede hablar de Dios, parece como que eso no es innombrable. Es innombrable, sin embargo en la calle, hasta hablando de manifestaciones como la de Madrid, en el sentido de, bueno, celebrar la resurrección de Jesús, como está EFETA, como está Jacuna, como Emaús, como van creciendo movimientos y todo esto que lo están vitalizando, ¿no? Con mucha gente joven también. Pero yo a lo mejor pienso también que en la política ese testimonio también estaría bien darlo, que no se avergonzara ningún católico de nombrar a Dios en un momento determinado. Y no solamente que se hablara, por ejemplo, en el tema de defensa de la vida,
como un derecho natural, que lo es el primero de los derechos humanos, pero también hablar en algún momento de decir es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado. Estamos aquí porque Él nos ha querido que estemos, si no, no estaríamos. Y a lo mejor alguna vez un político de esta manera dejaría un poco callados a los demás, a ver qué decían los demás en ese momento. Es que eso no da votos. El otro día en esa fantástica homilía de Rich Pero Platt... usted ha hablado de la coherencia Ya. y la rebeldía. Ya. Entonces, si el político católico, para defender la verdad, que es al final lo que puede llevar el ser coherente y el ser rebelde, es decir, yo soy coherente con mis creencias, con mi fe, y soy rebelde delante de quien sea, y defiendo la verdad, y donde sea, no en los sitios fáciles, sino en los sitios difíciles también. Yo sé que hace falta mucha valentía, que no se puede pedir heroísmos, todo esto, pero bueno, a lo mejor ese testimonio es el que puede dejar tumbado a otro que se las da y va presumiendo de lo suyo, y no tiene pelos en la lengua para decir barbaridades, y las dices y queda tan tranquilo. Sin embargo, los demás son tolerantes, respetuosos, callados, y en el fondo yo lo traduzco por un poco cobardes. Tiene toda la ¿Qué razón. piensa de todo esto? Pues que tiene toda la razón, es verdad, pero como le decía, es que no da votos. Si hacer alarde de la fe diera votos, estoy segura que muchos lo dirían, aunque no tuvieran fe. El otro día Rich Platt nos dijo que habría que empezar a pensar en la homilía, que qué hacemos con el voto de los católicos, que qué votamos los católicos. Y es verdad, porque Monseñor Munilla también dijo una vez, tenemos que votar en conciencia, en la conciencia de cada cual. Él no nos dijo lo que había que votar, ni muchísimo menos, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy los partidos que nos importan, el PP y Vox, uno más que otro más que uno, no voy a entrar, bueno, pues consideran que esto puede no ser determinante y entonces no lo ponen en la palestra y no hablan de este tema porque no les parece fundamental. Si esto supusiera X millones de votos, bueno, es como el tema del aborto. Hemos tenido una manifestación hace, ¿qué? ¿Un mes y medio, 2 meses, Carmen? Bueno, si llegamos a estar en las calles de Madrid 4 millones de personas, 5, al día siguiente en los maitines del PP, que son las reuniones que hacen al principio de la semana los lunes, estoy segura que ese tema hubiera estado encima de la mesa. Como no éramos un número significativo de españoles, pues es un tema que obvian, porque es un tema incómodo, pero tú no estás en política para estar cómodo, lejos de la comodidad que nos acaban de decir, ¿no? Tú estás porque la política es incomodísima, ¿eh? A mí esos que se creen que ser político es un chollo, digo, tú no has sido político, o no has sido un buen político, porque eres político, pues como los curas, 24 horas al día, con una responsabilidad ímproba. Tienes que leerte 14 periódicos, 17 tertulias, saber de todo, y luego la responsabilidad de todo el mundo que te ha votado y defender unas ideas que a lo mejor no es tan fácil. Entonces, pero claro, el tema del aborto es un tema incómodo, pero los políticos están para estar incómodos y para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos y defender cosas que son, no sé, el ABC de la política. Y la vida es una de ellas. O sea, defender la vida cuando te van a pegar un tiro o defender la vida del nasciturus. Es que es lo mismo. Yo, claro, digo, ¿cómo hemos cambiado tanto? O sea, ahora defendemos la vida, depende. No, si me va a matar una banda terrorista, sí, pero si es un nasciturus, que es mucho más indefenso que una persona hecha y derecha, ahí no digo nada. En algún momento nos hemos perdido, de verdad, ¿eh? Porque yo creo que esto a la gente, tú se lo explicas así y dicen, pues a lo mejor es verdad. Bueno, pues a lo mejor vamos a decirlo así, porque esto es tan obvio, tan claro, tan evidente, que no te lo puede discutir nadie. Y sin embargo, los políticos no se atreven a decir este tipo de cosas, porque llega la izquierda mediática y va contra ti. Pues bendito sea Dios que vengan contra mí, porque eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Claro, si lo que nos importa es caer bien en el país, caerle bien a Ferreras y que Ana Pastor nos entreviste en La Sexta, que no sé si está en La Sexta o en La 4, me da igual. Bueno, pues yo prefiero que me entreviste Jaume Vives, no sé cómo decirle. Entonces, no está en la agenda política. Había partidos que eran democristianos, se llamaban así. Bueno, ahora es que ni se nos ocurre poner el nombre cristiano a un partido político, pero tendrá que volver, porque llegará un momento en que esto ya no va a ser una pugna derecha-izquierda, esto va a ser una pugna entre quienes tenemos fundamentos, aunque nos llamen fundamentalistas, pues sí, pues yo soy fundamentalista de mi fe, y los que no tienen fundamentos, porque ya la pelea no es derecha-izquierda, no es más impuestos o menos impuestos, pues si al final, ¿qué diferencia hay entre la socialdemocracia y el centro-derecha? Nada, si al final son espacios geográficos, si es que no
que no, eso del centro. ¿Qué centro? Pues el centro no existe. Entonces hay que defender ideologías, pero hemos abandonado el debate cultural porque nos da pereza, porque es incómodo, porque tensiona, porque te hace ser políticamente incorrecto, y los políticos por encima de todo quieren caer bien. Y es gracioso porque además quieren caer bien a los que no les votan. Oye, y primero porque no les caes bien a los que te votan, y luego ya caerás bien a los que no te votan, y a lo mejor te vota alguno, porque tanto querer caer bien al que no me vota, me ha dejado de votar el que me votaba. Y así nos va. Y me estoy refiriendo mucho a las elecciones del País Vasco, que no sé si están ustedes entendiéndome. Pero es verdad, hemos dejado de ser absolutamente significativos. No servimos para nada, la derecha, en el País Vasco. No sirve. Y el día 21, que yo he votado por correo, bueno, el Parlamento Vasco va a tener un 90%, si no es más, de parlamentarios nacionalistas. De verdad, permítanme que les diga, es un drama. Es que estoy desolada. Estoy desolada porque esto no es una opción política sin más. Esto es una opción política que lleva 50 años de historia terrorista detrás. Entonces, esto no se puede tolerar. Entonces, contra esto también hay que ser rebeldes y hay que decir la verdad, decir que Bildu no existe, que Bildu es ETA, que a Arnaldo Otegi no le gusta pues no haber estado en la banda terrorista. Claro, que tiene 7 asesinatos y un secuestro por los que fue condenados. Claro, es decir, que es que hay evidencias que hay que seguir poniendo encima de la mesa. Entonces, claro, ahorita que el candidato de Batasuna, Otxaindiano creo que se llama, que no llama banda terrorista, pero ¿cómo se va a llamar a sí mismo banda terrorista? ¿No? Como es lógico, pues él se justifica y busca cientos de argumentos para no decir lo que han sido, porque está hablando de su partido y la historia de su partido. Entonces, yo creo que nos hacen falta líderes, que nos hacen falta políticos valientes, que defiendan, bueno, pues el sentido trascendental de la vida, que yo no pretendo que todo el mundo crea en Dios, si se lo decía antes, porque, bueno, pues no tiene por qué ser obligatorio. Si nosotros no imponemos la fe, pero no la escondemos. Entonces, yo creo que no la imponemos, pero la tenemos un poquito escondida. Entonces, a mí me viene bien estas jornadas porque yo me voy, yo todo esto que les cuento a la primera que me sirve, yo me voy como revitalizada y con ganas de, bueno, pues de no esconder la fe, al revés, de hablar de ella, de hacer alarde y de intentar dar ejemplo, que eso es lo más complicado. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, dejamos con tranquilidad. Los tengo pues anulados. Bueno, Eva. un poco por quitar el foco de político, ¿vale? Más allá de lo que tenga la gente y de lo que en un momento dado hagamos o no hagamos. ¿No crees, María, que un poco a donde estamos llegando es por la falta de valentía, quizás, o no tener el arrojo de no avergonzarnos de nuestra fe, de ser cristianos, y cada uno donde nos toca, a los políticos en la política, a la cajera en su puesto de trabajo, no avergonzarte de tu fe y dar un paso adelante para decir, yo soy cristiana, yo creo en Dios, en cada uno de nuestros momentos diarios. Un poco es echarte atrás, es dejar que quizás sea que te represente en su momento, o a ver si alguien da el paso. Yo no lo voy a hacer, yo no me voy a poner en evidencia. Nos está llevando a que nos ganen la batalla, por decirlo de alguna forma, el resto de... Estamos en un mundo que ahora mismo tú puedes decir cualquier cosa en una reunión de amigos. A mí me gustan los árboles, yo mañana me caso conmigo misma, pero no se te ocurra decir yo creo en Dios, porque eres la rara de la reunión, ¿no? Entonces, yo creo que quizá está bien que nos miremos hacia el lado, pero ¿por qué no mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que cada uno dé ese paso de valentía de decir yo creo en Dios, yo soy cristiano y bueno, ser coherente, ¿no? Y me siento muy orgulloso. Yo creo que hay brotes verdes, de verdad, ¿eh? A mí me parece que, bueno, quizás no hemos tocado fondo todavía, tocaremos fondo, llegaremos a una situación, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Yo también creo que nos faltan líderes, que no hay líderes en la Iglesia, en la política. No, las cosas hay que decir, yo le voy a decir lo que siento. La Iglesia, en la política en general, claro que hay líderes, por supuesto, pero nos falta el que lleve la pancarta para ir detrás, porque es que no todos hemos nacido para estar llevando la pancarta, muchos queremos ir detrás y entonces necesitamos gente que nos anime, que nos mueva, que sean ejemplares para que digamos, yo voy con este, porque en la vida al final uno, cuando hace lo que tiene que hacer, se siente enormemente gratificado, aunque sea
políticamente incorrecto, aunque te quieran cancelar. Pero si tú crees lo que haces, bueno, te sientes muy satisfecho, pero es verdad que tú solo es más difícil. Entonces, por eso es bueno sentirnos que somos grupo, que somos muchos al final, porque de uno en uno al final formamos comunidad, que es lo que se supone que tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que dar ejemplo, y que si en una reunión con amigos, que nos ha pasado a todos, pues eso, bueno, a mí nadie me ha dicho que quiere ser árbol, pero el día que algún amigo mío me diga que quiere ser árbol, ya me doy de baja. Pero ayer me contaba Elio Gallego que sí, que ahora hay otro dentro de LGTBI, uno que es planta. Pero ¿cómo que eres planta? Alma de cántaro. Pero es que de verdad esta gente, al final yo creo que tienes que tomártelo un poco a broma, y hay que ponerle a todo un poquito de sentido del humor, porque uno no puede sentirse planta, de verdad, porque lo que te sientes es idiota. Claro, pero somos tan pudorosos, tan pulcros, tan exquisitos, que no nos atrevemos a decirle a la gente: oye, mira, esto es una solemne tontería, ¿no? Eres hombre o eres mujer. Y la disforia de género ha existido toda la vida. Y tampoco vamos a hacer un drama de esto. No, porque al final todo esto tiene consecuencias en la adolescencia. Los jóvenes, nuestros jóvenes, tienen una empanada. A mí me preocupan muchísimo, porque si ya la adolescencia es complicada, porque la hemos pasado todos, gracias a Dios se pasa, y lo pasas fatal, pues porque estás lleno de complejos, porque no sabes qué vas a hacer con tu vida. Bueno, pues en tu casa te dan una torta y se acabó. Ahora somos más comprensivos y escuchamos y atendemos, pero de ahí a que hormonar a niños jóvenes o darles pie con el tema de que si es hombre, chico, se siente chica, y si es chica, oye, mira, por favor, yo he tenido 3 hermanos, no he jugado con muñecas en mi vida porque me las rompían en cuanto me las regalaban, he jugado toda la vida a indios y a vaqueros y no me ha pasado nada, de verdad. Entonces, yo creo que a la situación que estamos viviendo hay que ponerle un poquito de sentido común y un poquito de sentido del humor. Y el que se sienta planta, pues que se vaya al herbolario, no sé cómo decirle. No, de verdad. Claro, esto entiendo que un político no lo puede decir, porque, bueno, pues esto es una afrenta y te estás metiendo, bien, pero también los demás nos podemos sentir un poco ofendidos, porque también vamos a formar parte del gremio de ofendiditos, también, porque solo se ofenden ellos. No, pues yo también tengo sensibilidad, y a mí me parece que cuando alguien me dice una tontería, me está ofendiendo. Bueno, esto es poniéndole un poco de sentido del humor y porque estamos entre amigos, ¿eh? Tampoco yo pretendo decir esto en la plaza pública. Pues sí, ya veremos, a ver. Hombre, es que de verdad, no sé, es que hemos llegado a un punto que es que esto no es tolerable, porque nosotros nos reímos, pero es que hay gente joven que lo pasa francamente mal. En España se abortan 100.000 niños al año, con el problema de natalidad que tenemos. Las familias están rotas, la gente ya no tiene compromisos, ni se respetan unos a otros, metemos a los ancianos en los hogares de jubilados, no sé si entendemos. Es decir, estamos rompiendo esa cadena que formamos unos con otros de una forma absolutamente... No, yo creo que estamos perdiendo mucho de valor humano, y que esto tenemos que recuperarlo, porque si no esto se va al garete. Entonces no. Bueno, no se irá al garete porque el Señor no lo va a permitir, pero bueno, que vamos a pasar años complicaditos. Y habrá una generación que sea irrecuperable, pues porque sea irrecuperable. Bueno, pues yo creo que ya hemos cumplido muy bien, y queremos agradecer desde Propagandistas en Córdoba. Volveré, porque vengo muchísimo. Pues siempre ¿Estaba hace poco? Pues no me entero yo. Pues está hace poco. ¿Cuándo estado? ¿Quién es de la Caja Rural? ¿Estás aquí? Hemos estado el año pasado. Ya se ha olvidado de mí. No dejé ninguna huella. Ya estuviste con el director de la ABC y... No, estoy con Jaime Mayor. Con Jaime Mayor presentando que somos como Pin y Pon. Presentando Neos. A Luis no le dejé ninguna huella. Presentando Neos, no. Es la edad, María. No, es la edad. Estás estupendo. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros este momento, por anunciar y por evangelizar, porque yo creo que nos has dado también en la clave de que nos pensemos qué es lo que tenemos que cambiar nosotros mismos para poder también seguir evangelizando. Muchas gracias, y llévate todo el cariño y el aplauso de esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.